Ya estaba abriendo mi cámara y mi micrófono, perdónenme. ¿Cómo están, familia? Me da gusto saludarlos. Ahora sí no les fallé. Me toca iniciar este mes de agosto. Estamos iniciando el último cuatrimestre de este año, cara, se nos fue rapidísimo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Honro, bendigo la vida de los que están organizando este devocional. Son una bendición y eh, siempre están, como dicen ahí, ¿no? Dicen, están adiestrando las manos de los valientes, como dice la palabra. Entonces, bueno, les había dicho que estoy utilizando cada vez más frases de mi papá y pues a lo que nos truje Chencha. No sé qué le truje a Chencha ni quién es Chencha, pero vayamos amigos. La meditación del día de hoy se llama La necesidad de la cruz. Les voy a leer el versículo que tiene como introducción este estudio. Llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia. Les digo, la meditación se llama La necesidad de la cruz. Y parte el estudio hablándonos un poco acerca del perfil de Pedro, ¿no? A Pedro, el discípulo, el apóstol, se le atribuye la escritura de dos cartas, primera y segunda de Pedro. Y el carácter de estas cartas es interesante, dado el contexto que Pedro vivió. Pedro es uno de los discípulos que fue pues más proactivo y más diligente en estudiar y estar pegado con nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los discípulos que más estuvo cercano y que cuando se hacía alguna pregunta era valiente en contestar. No solo era valiente en contestar, también era uno de los principales defensores de Jesús, a su modo, a su estilo, a su entendimiento, pero él era de los primeros que levantaba la mano para defender a Jesús, incluso cuando no era necesario, ¿no? Como cuando corta la oreja del soldado. Entonces vamos a leer, quiero leer con ustedes un pasaje del que viene el estudio que vamos a ver el día de hoy. Se los va a leer en la versión Palabra de Dios para Todos y esto está en Primera de Pedro en el capítulo 2 del versículo 18 al 25. El subtítulo que tiene dice el ejemplo del sufrimiento de Cristo. Esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo. No importa si él es amable y bueno o si es malo, pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar el dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Si son castigados por hacer el mal, no hay más que felicitarlos cuando soporten el dolor. Pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar el sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes. Así, y así les dejó un ejemplo para seguir, un ejemplo a seguir para que ustedes, un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Perdón, es que me cuatrapé ahí. Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, él no respondía con insultos y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados y en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Esto, les digo, está entre el versículo 18 y el 25. Y nos deja ver dos cosas. Uno es, pone el sufrimiento en la cruz de Cristo como un ejemplo para nosotros, para sufrir pues las penalidades aquí, para llevar los sufrimientos, ¿no? Y nos habla de ocasiones en las que estamos dispuestos a sufrir y soportar el dolor. Y de hecho, el encabezado, el primer versículo dice, acepten con respeto la autoridad de su amo, no importa si él es amable y bueno o si es malo. Entonces, la introducción es interesante porque Pedro era uno de los hombres más reaccionarios de Jesús, era uno de los discípulos que pues no precisamente le cuadra este primer versículo. Entonces recibe revelación de parte de Dios en entender cómo lo que él había visto en la cruz que Jesús había sufrido sirvió como un ejemplo para su vida. Y esto quizá es lo que lo lleva a alcanzar personas que naturalmente pues a él ni le caían bien, ¿no? Recordemos que
que Pedro va va a los publicanos, va a personas que tradicionalmente estaban en su contra al principio de su historia. Entonces, bueno, esa es la primera parte, ¿no? Que Cristo nos sirve como ejemplo en los sufrimientos. Pero la segunda parte está todavía más interesante. Pedro aquí nos dice, desde el versículo 24, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Hace referencia el estudio que les estoy compartiendo a Hebreos 10:4, donde dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí el punto interesante es que alguien que comete un error, alguien que comete un pecado, lleva al cometer el pecado atada la consecuencia que eso va a generar. Entonces, pues hay veces que es muy fácil, ¿no? O sea, si mi pecado es una adicción, pues esa adicción se va a volver en contra, pues se va a volver en mi contra. Si mi pecado es una adicción al alcohol, pues eso va a tener consecuencias en mi cuerpo. Son como muy inmediatas esas, ¿no? Hay unas que son más complejas de hábitos, de costumbres en nuestra vida. Pero siempre el pecado va a conllevar una persona que va a pagar las consecuencias por esas acciones. Y en Hebreos nos está diciendo que el sacrificio de un toro, que en el Antiguo Testamento la forma de reconciliar era a través del sacrificio de animales, eh, dice la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, solamente cubría esa sangre y por un momento pues había comunión. ¿Qué pasa en la cruz? En la cruz lo que sucede es que nuestro Señor Jesús toma todo el cargo de nuestros pecados, como si cambiara la dirección de las consecuencias malas de una vida llena de errores y la dirigiera a su misma persona. Aquí dice, de hecho, a su propio cuerpo. Entonces nos está hablando un poco más adelante, dice, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que él sufrió, ustedes fueron sanados. Entonces, incluso sobre consecuencias que nos pueden causar una enfermedad, como el ejemplo que te estaba diciendo ahora, Cristo en el momento de la cruz tomó esos errores y los dirigió hacia su persona. Eh, y a veces no meditamos lo suficiente en lo maravilloso que es esto que hizo Jesús por nosotros. Él tomó todo lo malo que tú y yo hemos hecho, incluso lo malo que podríamos hacer en el futuro. Y eso nos da permiso de portarnos mal, o sea, nos da permiso eh, pues de regresar y de hacer las cosas mal. No hay un pecado lo suficientemente grande para apartarnos del amor de Dios. Entonces, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, Dios nos ama, ¿no? Dios nos ama. La única forma posible que se me ocurre a mí humanamente es renunciar pues a Dios, a Jesús, literal, ¿no? Pero incluso en esa insensatez, Dios me ama, Dios nos va a seguir amando. Eh, entonces, pues no es una condición, no es una condición. A partir de ahora quiero que te portes bien, pero sí está, Pedro en su entendimiento dice, el objetivo el pago de esos pecados que él pagó es que nosotros podamos vivir como a Dios le agrada. Eh, Ve que padre el entendimiento de Pedro, porque iniciamos el versículo con algo que no era parte de la naturaleza de Pedro. Pedro en algún momento, cuando veía que Jesús, cuando se enteró que Jesús iba a pasar por este sufrimiento, le dijo, oye, que esto no te pase, o sea, que tú no tengas que sufrir la cruz. Agarra la onda, Jesús. Aparte, otra frase de mi papá, ¿no? Pues piénsalo bien, no tienes por qué sufrir por los pecados del mundo, no hace sentido. Era una persona arrebatada, este Pedro, y que esta parte del versículo 18 al 25 inicie diciendo,
esclavos acepten con respeto la autoridad de su amo, habla de un cambio en el corazón de Pedro. ¿De dónde viene ese cambio? De que él es consciente de lo que sucedió en la cruz. Él es consciente y quiere vivir una vida que agrade a Dios. Dentro de esa vida que le agrada a Dios, vienen un par de ejemplos en el mismo versículo. Ustedes que eran como ovejas perdidas, ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Y creo que esta última parte que dice al pastor y protector de sus vidas, nos habla de un entendimiento de Pedro donde él sabe ahora que quien lo protege es Jesús. Ya no requiere de su propia protección, de sus esfuerzos por estar bien. Ahora depende de la protección de nuestro pastor, de nuestro amado pastor. Esa es la importancia de la cruz, la necesidad de la cruz. La cruz nos sirve a nosotros como cristianos como un ejemplo cuando estamos sufriendo precisamente por diferentes circunstancias de nuestra vida diaria, de llevar un estilo de vida que no es común precisamente en estos tiempos, ¿no? Tan complicados, tan adversos. Pero también en situaciones que nos hacen sufrir que están relacionadas con cuestiones naturales. Este párrafo nos llama a ser conscientes de lo que sufrió Jesús y que nos sirva a nosotros como ejemplo. Y como segunda parte nos habla de lo que Jesús, lo que significa que Jesús tomara nuestros pecados en la cruz, y quitara las consecuencias de nosotros y las pusiera en su propio cuerpo. Al final, la meditación del día de hoy es que en ese momento en la cruz, Jesús, el objetivo era poner fin a la vida de pecado que nosotros podemos llevar. Entonces, aunque Dios me ama y mañana me va a seguir amando pese a mis acciones, el objetivo de Jesús es que la vida de pecado se acabe en nuestras vidas. Pues esta es de las que son concisas y cortitas, ¿no? Y nos ayudan a recordar los fundamentos de nuestra vida, que nosotros vivimos bajo el pacto de la cruz, y que Jesús ha hecho, ha hecho en nosotros el pago necesario para que nuestra vida sea diferente, para que podamos dedicar nuestra vida no a solucionar nuestros problemas, no a preocuparnos por lo que pasa a nuestro alrededor, sino a tener una vida que le agrade a nuestro Padre. Entonces, bueno, si te parece y puedes orar conmigo ahí donde estés, si puedes cerrar los ojos, si no los puedes cerrar, no los cierres. Vamos a orar por unos minutos. Em, Jesús, Señor nuestro Salvador, yo te doy gracias por recordar en nuestra vida, en este momento, en este día, en esta hora. Yo sé que tú sabes por qué necesitábamos escuchar estas palabras que dejó escrito tu discípulo Pedro. Te doy gracias porque tú nos hablas siempre a tiempo, porque tú pones en medio de nuestra vida todas las bendiciones que necesitamos para prosperar, para ser exitosos, para llevar una vida como a ti te agrada. Hoy yo me comprometo y espero que mis hermanos, mis hermanas que están conectadas también se puedan comprometer a dedicar nuestra vida a agradarte, Señor. No dedicar nuestra vida a perseguir nuestras pasiones, a hacer lo que se nos dé nuestra voluntad, a llevar una vida apartada de ti, Señor. Hoy quiero que mis pasos se dirijan siempre a agradarte a ti, Señor. Que en lo que sea que yo me dedique, lo que mis manos están capacitadas para hacer, la función en la que tú me has puesto en esta tierra, cualquiera que sea, todos los días te agrade. Que yo pueda sentir la convicción en mi corazón de lo que hice este día agrada a mi Padre en el cielo. Danos la capacidad de poder meditarlo, de escuchar directamente de tu corazón, cuando tú estás agradado de lo que nosotros hacemos. Y danos la fuerza y el coraje para poder corregir los pasos cuando hay que corregir los pasos, porque tú ya pagaste, Señor, para que nosotros no nos equivoquemos más.
Te doy gracias, Padre, porque lo que hiciste en la cruz tiene vigencia el día de hoy, tuvo vigencia en las cosas que me pasaron ayer, en los errores que cometí, pero todavía más importante, por la eternidad, por cada uno de los días que está por delante, tu pacto sigue vigente con nosotros. Somos aceptos, somos amados y somos justificados para tener una relación contigo y tener comunión y estar preparados para ser esos hijos amados en quienes tú tienes complacencia. Gracias, Padre, por este día. Bendecimos el mes de agosto, Señor, cada uno de los servicios que vamos a tener en nuestra iglesia. Los bendecimos, Señor, cada grupo en casa, cada grupo de jóvenes, cada reunión que tú has inspirado en el corazón de los líderes, lo bendecimos. Cada día de este devocional, el mes de agosto, Señor, lo ponemos en tus manos. Háblanos, Señor. Haz lo que sea tu voluntad, Señor, que sabemos que siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.